Televidentes del Canal Tro, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, hoy lunes 14 de octubre, como siempre, para tocar temas importantes, trascendentales del oriente del país, tanto Santander y norte de Santander. Pues precisamente en este departamento, en este último, vamos a hablar acerca de un panorama bastante crítico de una situación que se ha venido incrementando en este año específicamente, porque hemos visto por redes sociales, especialmente, cómo la contaminación del río Zulia viene afectando a varios habitantes y a la comunidad en general. Pues hoy me acompaña el director de la Corporación Ambiental de Norte de Santander, Corponor, el doctor Gregorio Angarita Lam. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Oriente Noticias y gracias por aceptar esta invitación para hablar del tema ambiental que nos compete, por supuesto, a todos. Muchas gracias, Pilar, muy amable, un saludo muy especial a todos los televidentes de Oriente Noticias. Hoy lunes, aprovechando esta maravillosa oportunidad que nos brindan para poder compartir con ustedes información fundamental sobre el tema del medio ambiente en nuestro departamento norte de Santander. Contaminación de las fuentes hídricas de nuestro departamento, la contaminación que hemos venido evidenciando, registramos en nuestro sistema informativo, como lo es el río Zulia. Inconformidad de la comunidad en general. Doctor, ¿qué reporte podemos entregar a la fecha de lo que ha venido sucediendo, lo que pasa en esta fuente hídrica de nuestro departamento? Nosotros hemos reiterado desde hace 3 años y medio la gravísima situación del río Zulia, no solamente en la calidad de sus aguas, sino también en lo que corresponde a todo el entorno y las afectaciones al ecosistema. Y en ese sentido, Corponor obviamente se basa en elementos reales, en informes que se derivan de actividades permanentes de seguimiento y monitoreo y que obviamente han generado toda clase de controversias, pero sobre todo ha reaccionado la comunidad de manera muy amable en el entendido de generar esa denuncia ciudadana. Nosotros, al igual que ustedes, al igual que todos los televidentes, permanentemente recibimos esas evidencias, esos registros, esos videos en los que de manera alarmante, porque así es, se observa no solamente el color de las aguas del río Zulia en algunos puntos, sino también algunas eventualidades de mortandad de peces. En ese sentido, Corponor ha sido enfática en precisar que si bien dentro de sus actividades misionales y puntuales no está como una obligación directa a Corponor el tratamiento de las aguas residuales, sí hemos liderado de la mano de la Procuraduría Regional en Materia Ambiental desde hace 1 año y medio unas mesas tendientes a poder lograr lo primero que se requiere, y que es tener el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales tanto en Quebrada Seca como en Tonchalá y en el norte de Cúcuta para el tratamiento de aguas del río Pamplonita. En cuanto al río Zulia, mientras no se tengan las plantas de tratamiento de aguas residuales de Quebrada Seca y Quebrada Tonchalá que puedan lógicamente hacer ese trabajo de tratamiento de las aguas que llegan y están llegando a la Quebrada Tonchalá, pues lógicamente vamos a seguir teniendo lamentablemente esa situación, especialmente a la altura de Puente Zulia. Doctor, una pregunta, y esa pregunta nace de una cita o de un pronunciamiento que hizo el ministro de Vivienda cuando estuvo aquí en la capital del norte de Santander. Hizo una comparación que realmente nos impacta a nosotros como norte santanderianos cuando indicó que las aguas, la calidad del agua, en este caso del río Zulia y también incluso del río Pamplonita, se asemejan a las que se evidencian en África, precisamente por lo que usted decía, por las aguas residuales, porque se necesita una planta de tratamiento. ¿Ustedes cómo monitorean, cómo verifican la calidad del agua de cada una de las fuentes hídricas de norte de Santander? Yo quiero, sobre este importante tema, precisar algo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar personalmente con el doctor Malagón, con el señor viceministro de Agua, el doctor Acero, y lógicamente con ellos compartimos toda esta información. Si bien el problema de tratamiento de aguas residuales es un problema del país, un problema de Colombia, donde en todos los departamentos se registran situaciones similares e incluso mucho más graves que las nuestras, pues esto no significa bajo ninguna consideración una excusa. Por el contrario, seguimos tratando la posibilidad de lograr que bien sea a través del convenio que tiene Corponor con la universidad, no solo para el tratamiento de aguas residuales de lo que corresponde a los municipios de Aguas Arriba de Puente Zulia, sino también hoy estamos buscando diferentes alternativas para poder, insisto, de manera respetuosa, poder tener el diseño que nos permita saber cómo se deben construir, cuánto valen y sobre todo qué efectividad van a tener esas plantas de tratamiento de aguas residuales en Quebrada Seca y Quebrada Tonchalá. Una vez se cuente con ello, pues generaremos lo que ya se le presentó al señor ministro de Vivienda, al señor ministro de Ambiente, al señor viceministro de Agua, y es una posible bolsa de aportes regionales. ¿A qué me refiero? A que Corponor, en ese caso puntual, podrá decir una de nuestras rentas se va a comprometer
hacia la posteridad para efectos de poder ofrecer un determinado recurso garantizado con alguna de nuestras fuentes de ingresos que le permita obviamente iniciar una bolsa de aportantes. Lo propio hará la gobernación, lo propio hará el municipio de Cúcuta, el municipio del Zulia, y podamos ofrecerle al gobierno nacional no solamente los diseños, ya se dio un gran paso. Sí. En el tema del POT de Cúcuta, en la fase de concertación ambiental con la corporación, nosotros exigimos de manera muy puntual la necesidad de dejar claro y determinados los espacios donde se van a construir las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ya está eso hecho. ¿Qué le corresponde a la alcaldía? Generar lógicamente todo lo que corresponde para la adquisición de esos predios. Eso es el segundo paso que le corresponde a la alcaldía. Vuelvo y digo, una vez tengamos los diseños, que estamos buscando varias alternativas. Por ejemplo, la Universidad Francisco Pablo Santander tiene un convenio con la corporación y uno con la alcaldía. Esa es una opción. Nosotros desde la corporación estamos ambientando con el Banco Interamericano de Desarrollo la posibilidad de conseguir unos recursos, unos no reembolsables y otros lógicamente con fuente de cofinanciación de parte nuestra para poder tener ese insumo que nos permita saber qué es lo que se requiere y cuánto vale. Y también, obviamente, entendemos que la alcaldía a través de la EIS tendrá que buscar una alternativa lo más pronto posible para definir cómo se puede plantear la alternativa de la construcción de las plantas de tratamiento. Entonces, en ese sentido, vamos a poder continuar con lo que hace Corponor. ¿Qué hace Corponor? Hace unas actividades permanentes de seguimiento y monitoreo, no solamente de los niveles de caudal del río Zulia, sino también de la calidad de sus aguas. Sí. Y las hacemos tomando unas muestras y procesándolas en nuestro laboratorio ambiental, que está acreditado ante el IDEAM y que obviamente es el que nos ha permitido expresarles e informarle a la comunidad, especialmente en Buena Esperanza, cuando se presentan esas grandes cantidades de espuma, qué elementos y de qué constan esos informes para poder decirle a la gente, como ocurrió recientemente, que en esa oportunidad había una altísima composición de detergentes dentro de la calidad de las aguas del río Zulia. Y lo que ocurre permanentemente, en el sentido de poder precisar que especialmente 30 o 40 metros antes de Puente Zulia, cuando se confluyen las aguas de la quebrada Tonchalá y el río Zulia, ahí se presenta ese color bastante comprometedor de lo que corresponde al entorno de nuestro río. Precisamente, doctor Gregorio Angarita, vamos a conocer un poco de este panorama de las denuncias que constantemente nos han llegado a nuestro sistema informativo de lo que ha pasado en el río Zulia. Veamos esta nota que nos hizo nuestra periodista Estefany Pallares. La piscicultura hace parte de una de las actividades económicas del municipio del Zulia, pero hoy bocachicos, panches y sardinas están muriendo producto de la alta contaminación. La principal autoridad ambiental del norte de Santander se refirió a esta situación. Estamos haciendo unas tomas de muestra de las aguas para que el laboratorio Corponor, también con los resultados que se van a hacer a las especies que hemos encontrado, nos indiquen qué clase de composición es la que aparece en estos últimos videos. El alcalde del Zulia, Elkin Caballero, responsabilizó a las administraciones anteriores de San José de Cúcuta por no prever las consecuencias generadas hoy. Esto es falta de planificación. Pero es falta de planificación del alcalde anterior, que en su tiempo inició su proyecto de vivienda, no tuvo en cuenta que al pasarse en estas viviendas, las familias beneficiarias se iba a generar un impacto ambiental y que estas aguas negras iban a desembocar directamente, sin ningún tipo de manejo ambiental, al río Zulia. Uno de los proyectos a los que se le busca dar prioridad en un nuevo periodo de sesiones en el Consejo es el Plan de Ordenamiento Territorial, a través del cual se espera poder gestionar recursos nacionales para la creación de 3 plantas de tratamiento de agua que permitan contrarrestar esta problemática. Una problemática bastante compleja, por supuesto, en norte de Santander. Retomamos con el director de Corponor, Gregorio Angarita. Doctor, quiero preguntarle acerca de lo que sería la recuperación de estas fuentes hídricas. No es en días, no es en semanas, es un trabajo bastante complejo y la afectación que se hace al medio ambiente es bastante compleja. Sí, en efecto, nosotros permanentemente decimos que la nobleza del río Zulia es tan grande que él mismo logra su recuperación. Independientemente de esta grave situación, pues lógicamente no debemos olvidar la fuente hídrica, dónde nace y la importancia de la conservación en procura de lo que tenemos en el páramo de Santurbán. En ese sentido, pues lógicamente tenemos que ser conscientes en que tristemente, mientras no se tengan esas plantas, vamos a continuar con una situación delicadísima, pero tenemos que buscar también unas alternativas. En este momento estamos modulando una posibilidad para que de manera manual y con algunas actividades obviamente previamente definidas podamos hacer una limpieza de esos lodos que se encuentran estancados en la quebrada Tonchalá y que cuando llueve son los que se desplazan y generan esa contaminación tan alarmante en el río Zulia. La ciudadanía cumple un papel importante, doctor, en este papel y en este proceso también de ayudar o evitar la contaminación del río Zulia, de su recuperación también al mismo tiempo, de las denuncias que deben hacer.
Es fundamental. Para nosotros, Pilar, el tema de la denuncia ciudadana nos genera un mayor compromiso y una necesaria capacidad de reacción para poder atender todos esos videos y todas esas evidencias que nos muestran. El tema de la mortandad de peces obviamente tiene su origen en esas situaciones de compromiso que tienen las aguas del río Zulia en su composición y lógicamente esperamos seguir contando con la denuncia ciudadana. Como consecuencia de la denuncia ciudadana hemos podido determinar identificar algunos eventos que generan contaminaciones y afectaciones ambientales y obviamente con base en ellos se practican las visitas y se generan los sancionatorios correspondientes. Las afectaciones también, doctor, muy puntual de pronto de la productividad que se hace, que se evidencia en el área metropolitana de Cúcuta, incluso también en nuestra ciudad. ¿Qué afectaciones tenemos aparte de lo que veíamos, bueno, la flora y la fauna, pero de la productividad de nuestra región? Pues en primer lugar, definitivamente la preocupación que le asiste a la gente de la zona rural es evidente. Obviamente ellos captan el agua para su consumo humano, para sus actividades propias de cada casa, pero tienen unas aguas que no tienen ninguna clase de tratamiento. Eso es una cosa grave que nos preocupa a todos y que obviamente nos genera la necesaria pertinencia para poder lograr el saneamiento de las aguas del río Zulia. Pero también para efectos del sector productivo tenemos que observar lo siguiente. Una cosa es la calidad de las aguas y otra cosa la oferta hídrica que tiene nuestro río Zulia. La oferta hídrica en tiempo medio del río Zulia está por orden de 31.000 litros por segundo. Versus lo que se encuentra concesionado por parte de la corporación para diferentes actividades recreativas, industriales, agrícolas, agropecuarias y sobre todo también de naturaleza turística que también se tiene y está por el orden de 23.000 litros por segundo. Entonces esa situación nos toca a nosotros entrar a regularla, a garantizar las aguas para efectos de todas esas actividades que se encuentran concesionadas, insisto, pero sobre todo también haciéndole entender a la gente que es muy importante evitar la continuidad en la estructuración y construcción de trinchos que desvían de manera ilegal aguas tanto del Zulia como del Pamplonita y que afectan a todo un conglomerado social, porque todas las actividades que se encuentran concesionadas pues siguen siendo afectadas. Director y televidentes, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de este especial de Oriente Noticias. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros, televidentes, en este especial de Oriente Noticias, un tema puntual, fuentes hídricas de norte de Santander y cómo se realizan diferentes procesos, por supuesto, y cómo es el trabajo de Corponor aquí en norte de Santander. Gregorio Angarita Lam, director, regresamos con usted nuevamente y un tema que nos quedó también en el aire y que todavía falta enfocar lo importante que fueron las reuniones o que fue la reunión con el BID en Corponor para estas plantas de tratamiento que se necesitan con urgencia en nuestro departamento, en Cúcuta. Bueno, voy a tratar de ser lo más puntual posible en lo siguiente. El vertimiento de las aguas residuales de Cúcuta en un 85% afecta al río Zulia. Sí. Por eso la principal responsabilidad está en este municipio. Y obviamente continúa en la descarga de esas aguas residuales el municipio del Zulia. Nosotros logramos una importante reunión con un delegado del Banco Interamericano de Desarrollo a quien le presentamos esta triste realidad y obviamente nuestras necesidades. En el ofrecimiento de Corponor para que eventualmente pudiéramos tener una consecución de recursos para tener esos diseños que, insisto, se requieren para poder saber cuánto valen esas plantas, tanto Quebrada Seca, Quebrada Tonchalá y la del norte de Cúcuta en el sector conocido como Caño Picho. La del sector conocido como Caño Picho en el Cerrito, esa es la que va a recibir las aguas del río Pamplonita y las aguas del río Táchira y las otras dos las del río Zulia. En ese sentido, pues lógicamente esperamos poder contar a la brevedad con esa alternativa que nos permita dar el primer paso contundente para la consecución de los recursos correspondientes. Pero sin ello, yo debo insistir, no va a ser fácil porque el 75% de las aguas residuales de Cúcuta contaminan el río Pamplonita. Lo que pasa es que el río Zulia tiene un nivel de caudal superior al Pamplonita y en ese sentido, por eso, la misma recuperación de las aguas del río Zulia es mucho más eficiente, mucho más rápida. El río Pamplonita tiene una gravísima situación de contaminación que también hemos advertido permanentemente, a pesar de ser un río urbano que atraviesa en este caso particular la área metropolitana, el municipio de Los Patios y Cúcuta, y por eso esta reflexión. Pilar, la gente va a conocer en los próximos días un informe que estamos estructurando para que aguas arriba de la captación de aguas de termotasajero y aguas arriba de la honda, del sector de la Don Juana, podamos ver cómo es el comportamiento tanto del Pamplonita en la Don Juana, antes de la Don Juana, como del Zulia, antes de termotasajero, en calidad del agua y en oferta hídrica. Porque desafortunadamente también tenemos que ser muy drásticos y muy enfáticos en reconocer
que es en el área metropolitana de Cúcuta, donde se genera la mayor captación de las aguas y obviamente esas captaciones que son tan amplias para la productividad, para el consumo humano, nada más, Pilar, en el río Pamplonita, entre Los Patios y Cúcuta, existen 7 acueductos para efectos del consumo humano. Esa captación de agua es alarmante desde el punto de vista de lo que consideramos nosotros lo que pasa antes de la captación para el consumo humano, porque se generan trinchos, como evidenciamos recientemente, y se estaban robando más de 1.300 litros por segundo. Y en el Zulia, antes de las aguas captadas para el consumo humano y todas las actividades agrícolas reconocidas con concesiones, en Termotasajero también se presenta un cambio total, tanto en calidad como en oferta hídrica del río Zulia. Una pregunta que de pronto puede ser un poco arriesgada, doctor, y es el tema de que, bueno, las plantas de tratamiento no se necesitan ahora. Esto no es de este año o esto no es de hace unos meses, esto es de años atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué respuesta ha dado el gobierno nacional de pronto que usted tenga conocimiento de años anteriores? ¿Por qué no apoyan esa iniciativa? ¿Por qué no los recursos? ¿Por qué el gobierno departamental? ¿Por qué el gobierno regional no le apuestan a hacer plantas de tratamiento? ¿Por qué esperar que el problema sea mucho más grave? Esa es una pregunta absolutamente pertinente. ¿Y en qué sentido la puedo responder? Primero, dimos un gran paso con el gobierno del presidente Duque, con el acompañamiento y el apoyo del ministro Lozano, porque dentro del Plan de Desarrollo Nacional se pudo priorizar la cuenca del río Pamplonita para su recuperación, obviamente extensiva al río Zulia, sino que allí se llama así. Y obviamente antes de esto no existía esa posibilidad. Por eso estamos trabajando de manera permanente para buscar cómo le entregamos el producto al ministerio. Mira, aquí está, a través de la ventanilla única, esto es lo que vale, esto es lo que se requiere, pero además esto es lo que ofrecemos en la región para no solamente llegar a pedir, sino también a poner unos recursos y que sea mucho más fácil la consecución. Antes de ello, tú lo acabas de decir, estamos hablando de un problema de más de 20, 30 años que está en el norte de Santander, en nuestro río Zulia, en el río Pamplonita, en el río Algodonal también, pero está en el país. Lo que pasa antes de ello, obviamente tendrá unos necesarios análisis para ver quién o quiénes tienen responsabilidad, pero lo que sí ha faltado es una planificación territorial que garantice que cualquier construcción desarrolle una actividad y una adecuación del tratamiento de las aguas residuales. Eso no ocurrió y hoy estamos pagando esas consecuencias. Ahora, otra pregunta también que es bastante arriesgada, bastante compleja, pero va a visibilizar o podría visibilizar lo que puede pasar en norte de Santander y con nuestras fuentes hídricas. Si sigue pasando lo que ya ha pasado en estos años y que no hay una respuesta pronta y no se da la solución de poder construir estas plantas de tratamiento, ¿qué puede pasar? Tiene que darse la solución. Nosotros no podemos continuar. Nosotros tenemos este tema como una absoluta prioridad. Sí. Vuelvo y digo, no es una responsabilidad de Corponor directa el tratamiento de aguas residuales, pero eso no nos excluye en lo que estamos haciendo, liderar la consecución de esos diseños para poder decir, como ya lo ratificamos ante el ministro de Ambiente, ante el ministro de Vivienda, ante el viceministro de Aguas, que queremos hacer ese ejercicio donde le decimos, mire, está la bolsa regional para poder lograr la recuperación de la fuente hídrica Zulia y Pamplonita. Eso tiene que ser una prioridad del próximo alcalde de Cúcuta, del próximo alcalde del Zulia y del próximo gobernador para que aúnen sus planes de desarrollo a lo que ya está en el Plan de Desarrollo Nacional y podamos lograr esa recuperación. De lo contrario, yo tengo que pensar siempre más allá, mucho más allá, en mis hijos, en lo que serán nuestras familias posteriormente y que ellos tengan no solamente agua para el consumo humano, sino agua en buena calidad y en la mejor calidad, y para ello se requiere el tratamiento de las aguas residuales del municipio de Cúcuta definitivamente. Del río Zulia hemos mencionado también el río Pamplonita en estos minutos que llevamos de este especial de Oriente Noticias. Río Pamplonita. Preocupa el fenómeno del Niño, hemos tenido época de sequía y sabemos todos los cucuteños cada que pasamos por ese río la afectación tan grande que tiene, pero pues, ¿qué acciones se vienen ejecutando a partir de parte, por supuesto, de Corponor para recuperar este afluente hídrico? Pilar, tal como ocurrió en el 2016, nos encontramos en una situación muy alarmante en los niveles de caudal del Pamplonita, obviamente derivada de la sequía que se presenta, los días de lluvia que tuvimos hace poco, fue un coletazo de algunos fenómenos que existieron, pero seguiremos en unos momentos de mucha preocupación porque mientras no hayan precipitaciones se van a afectar esos niveles de caudal. Debemos procurar por el nivel de caudal ecológico, pero vuelvo e insisto, entre Los Patios y Cúcuta están 6 acueductos de Los Patios, el acueducto de Cúcuta, y esto genera una captación importante. Pero además hay otras actividades para la productividad. Por eso hace 3 semanas nos reunimos con todos ellos, con todos los usuarios, y les dijimos, mire, esta es la realidad que tenemos y vamos a tomar estas decisiones. Como, por ejemplo, la suspensión de las actividades de extracción de material de arrastre, toda entre La Honda y Puente San Rafael.
reducción del 50% de la captación para efectos de cualquier actividad de productividad y del 30% de la captación para el consumo humano. Todo eso tiende a mejorar el nivel de caudal del río Pamplonita, pero también requerimos sí o sí de la adecuación y de la optimización de la planta del tratamiento de los patios, que trabaja bien, pero es insuficiente en materia ya de la calidad del agua. ¿Qué acciones? Porque yo he visto que Corponor ha estado recuperando también este río, ha hecho diferentes acciones que son evidentes. Entonces, para aquellas personas que no conocen, ¿cómo se ha tratado de recuperar el río Pamplonita? Con diferentes también, incluso actividades que competen a la ciudadanía. Bueno, aquí quiero complementar la respuesta anterior en el entendido de que pudimos adelantar con la Policía Ambiental unas actividades de monitoreo, de seguimiento y de presencia para lograr la destrucción de esos trinchos, que es lo que desvían las aguas para la captación ilegal, y obviamente eso también tiene las sanciones correspondientes. Más de 1.300 litros por segundo se estaban robando hace 15 días del río Zulia. Eso que se ve en las imágenes que ustedes están presentando corresponde a cómo está nuestro río Zulia hoy en día. Si ustedes lo ven, hace unos meses estaba completamente invadido de una gran cantidad de material vegetal Pamplonita. en el centro del río Pamplonita, perdón. Estaba completamente invadido en el centro del cauce de un material vegetal, como se ve aquí, sí, aguas abajo de Puente del Acero. ¿Nosotros qué hicimos? Una serie de reuniones técnicas con la academia, con la Universidad Francisco Paula Santander, con nuestro equipo técnico, con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para ver qué se requería. Y por eso logramos un diseño de la recuperación de la sección hidráulica, es decir, de cómo se debía comportar el cauce del río Pamplonita en este caso. Sí. Y obviamente esto se logró a través de la invitación que hicimos a las empresas que tienen extracción de material de arrastre, para que ellos ofrecieran sus vehículos, sus máquinas y sus volquetas, y pudiéramos remover el material vegetal que estaba en el centro del cauce y lógicamente abrir un cauce para que fuera mucho más viable lo que estamos observando en este momento. En este momento, entre el puente San Rafael y el puente del Acero, se desarrollan paralelamente a las actividades de recuperación de sección hidráulica, que es lo que les estoy diciendo del centro del cauce, un enrocado. Ese enrocado es una obra derivada del PONCA del río Pamplonita, que mitiga los riesgos de inundaciones y lógicamente que se presentaron en alguna otra época en la ciudad. Esto no es improvisado. Ese enrocado que se está haciendo allí es un enrocado que va a garantizar la mitigación de un grave riesgo que se tiene a esa altura, y sobre todo como consecuencia de la planeación, de la ordenación y manejo de la cuenca del río Pamplonita. Y esto complementa el sendero ambiental que decidimos apostarle a realizarlo con aportes de las diferentes empresas. La corporación diseña el determinado modelo. En la primera fase fue un sendero ambiental para el tema peatonal y de bicicleta, con un entorno de flora y de fauna, y les presentamos la propuesta a varios empresarios de la región que están allí en una gran placa, reconocidos. Ellos donaron sus materiales y se hizo la adecuación. Y en este caso particular, de manera paralela, Pilar, a lo que estamos haciendo del enrocado, de la protección de las aguas del río Zulia, del río Pamplonita, estamos desarrollando una fase deportiva donde va a haber una cancha de fútbol en grama, y todo también tiende a lograr en los próximos días la aprobación del alumbrado público para esa zona de la ciudad de Cúcuta, con el fin esencial, obviamente, de que podamos volcar la mirada al río Pamplonita, generar un compromiso de educación ambiental y de cuidado, y sobre todo de tener unos resultados amables con el medio ambiente. Los cambios son evidentes, por eso hacía la pregunta. Director, también estamos ya, en temporada de lluvias, todos lo sabemos, lo hemos evidenciado, pero no sé, algo que me queda en duda, y es si las lluvias afectan o podrían incrementar el nivel de contaminación de los ríos, de las fuentes hídricas. ¿Esto es falso o esto realmente ocurre? Termino, como dice hace un momento, lo anterior. Es importante que la gente sepa que todas las actividades de recuperación de la sección hidráulica, es decir, esas máquinas que se prestaron para el río, para remover el material vegetal, no le generaron ninguna clase de costo a la corporación, como tampoco le ha generado costo la adecuación del sendero ambiental. Lo que sí ha generado una inversión con recursos del DNP es el enrocado que en este momento estamos adelantando. Cuando me preguntas de las precipitaciones, en el caso del río Zulia, por ejemplo, cuando se mejora el nivel de caudal, la recuperación del río es mucho más óptima. Si tuviéramos un nivel de caudal superior, muy seguramente en algunos momentos en los que llegaran las aguas están estancadas en la quebrada Tonchalá, el impacto desde el punto de vista visual por el color del agua no sería tan contundente, de acuerdo a los informes de los técnicos. Y lógicamente sí necesitamos tener un balance entre lo que son los vertimientos de las aguas residuales, que no son nunca inferiores, que siempre tienden a aumentar
contra la triste situación derivada de la situación de cambio climático y de la falta de precipitaciones. Esto obviamente genera una gran preocupación. Por eso nosotros hacemos un control de la calidad de las aguas, tomándolo por parte de la corporación a través del laboratorio ambiental y también haciendo las mediciones de caudal en diferentes puntos. Y llama la atención, por ejemplo, desde Termotasajero, donde normalmente tenemos un caudal medio de 30.000 litros por segundo aproximadamente, hasta cuando llegamos a Pedregales, después de que se capta agua para toda la actividad del Zulia, pasamos a 8.000 litros por segundo. Es bastante lo que se capta y sobre todo por eso nosotros resaltamos, y lo mencionabas hace un rato, la denuncia ciudadana para evitar que se desvíen aguas de manera ilegal. Director, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Televidentes, ya regresamos con más de lo que sucede en nuestras fuentes hídricas. Vamos a tocar el tema de los derrames de crudo también en el río Tibú, pero esto después de comerciales. Televidentes, continuamos en este especial de Oriente Noticias, en presencia, por supuesto, y con la presencia del director de Corponor Norte de Santander, Gregorio Angarita. Director, iniciemos hablando de lo que mencionábamos antes de comerciales y son los derrames de crudo, los atentados a los oleoductos, pero cómo está afectando y el grave panorama que deja para las fuentes hídricas de Norte de Santander, el río Tibú, hace algunas semanas. Sí, esta es una situación verdaderamente alarmante. En este año ya van más de 15 atentados, independientemente de las voladuras de las válvulas ilícitas, que permanentemente afectan no solamente el entorno que corresponde a la zona de los impactos y de las válvulas ilícitas, sino toda una biodiversidad. Nosotros normalmente la primera impresión de la gente tiende a ver qué pasa con la fuente hídrica, en este caso el río Tibú, pero también se afecta, sin lugar a dudas, la calidad del aire, el suelo, el subsuelo, todo un entorno de biodiversidad. Desafortunadamente la recuperación de ello es sumamente difícil, no solamente por la misma condición de seguridad que impide en la gran mayoría de los casos la llegada oportuna para efectos de la ponderación y la valoración de los impactos ambientales, sino también por la falta de los recursos correspondientes para poder recuperar todo ese entorno. De tal manera que nosotros permanentemente estamos procurando ante la ANLA, como recientemente ocurrió, que se optimicen los puntos de control que debe adecuar Ecopetrol y CENIT para efectos de evitar las afectaciones al consumo humano, como ocurrió en las afectaciones de Tibú, donde más de 30.000 personas, cada vez que toca cerrar la bocatoma de Tibú, pues genera un impacto social enorme. Por eso nosotros invitamos permanentemente a que este tema de tanta sensibilidad social obviamente se aleje de las situaciones de conflicto y que podamos tener una prestación del servicio de acueducto, especialmente en esa zona tan importante del departamento, sin ninguna afectación derivada de derrames de crudo, como tristemente ha ocurrido. Es que precisamente vamos a conocer un informe de lo que sucedió en las últimas semanas de este atentado que se registró hace algunos días y las afectaciones que tuvo también para la comunidad, más de 30.000 personas afectadas porque no contaban con el servicio de agua. Veamos el siguiente informe que hizo nuestro periodista Raúl Garzón sobre lo que sucedió en este río de Norte de Santander, el río Tibú. Luego de asegurada la zona de la tragedia, técnicos de Ecopetrol se encuentran trabajando en la recuperación del crudo del agua del río en piscina. Personal en PCO Samanes continúa haciendo la extracción de agua crudo con equipo M250. El agua crudo está siendo enviado a Fastan de 7.000 galones que está instalado en el patio de maniobras de PCO Samanes. El sobresalto que dio parte de La Mancha debido a nuevas precipitaciones que se han dado en el lugar llevaron a que se cerrara el acueducto, cumpliendo hoy 63 horas sin el suministro de servicio del agua. Se presentaron lluvias en la zona, lo que hizo que la mancha de crudo se desplazara del punto conocido como Los Amanes hacia la Bocatoma y ya las trazas de crudo obligaron al cierre del acueducto luego. De igual manera, hoy se activó el Consejo Departamental de Riesgo en el municipio de Tibú con el fin de adoptar medidas para la atención de las afectaciones. Uno tiene que reactivar, usted tiene que vivir, el campo tiene que activarse para que podamos estar pendientes de todo lo que está sucediendo. La comunidad está empoderada para proteger la dinámica de Ecopetrol en la región. Se espera que muy pronto la emergencia sea superada y se restablezca la distribución de agua potable a través de la planta de acueducto, así como también los daños ambientales. Un tema constante durante este 2019, los diferentes atentados y las afectaciones a las fuentes hídricas. Esto es un hecho totalmente reprochable. Director, bueno, hablemos ahora de que usted ha estado en la zona.
cuando ocurren estos hechos, ha llegado hasta allá, ¿qué siente? ¿Qué ve? ¿Cuál es esa experiencia de lo triste, obviamente, de lo lamentable que es ver lo que hacen con nuestro medio ambiente? Esa es una situación sumamente dolorosa. Se siente una impotencia tal en el sentido de saber y de tener que reconocer que esa recuperación ambiental no ocurre de la noche a la mañana. Estamos hablando de años, de muchos años, más de 10, 15 años, de acuerdo al impacto y a la dimensión del derrame. Pero sobre todo, la preocupación de estas personas que están en la zona de influencia, de la zona de afectación, que no tienen ninguna clase de responsabilidad, pero que sí padecen las consecuencias de suspenderse de la noche a la mañana el suministro de agua para el consumo humano y para sus actividades. Este tema, de parte nuestra como institución, insistimos en procurar la prioridad del control del derrame en puntos que permitan que esas barreras sean eficientes y que no se afecte la prioridad que es el consumo humano. Pero el entorno también, la mortandad de peces que se genera es impresionante y eso es una situación que, estando en el sitio, como hemos podido presenciar en muchas oportunidades, insisto, se siente una impotencia tal que solamente nos permite invitar nuevamente a una reflexión para que esto no siga ocurriendo, porque esas afectaciones afectan a todo el mundo, valga la redundancia, la colectividad, a toda la colectividad de la zona de influencia, y obviamente yo creo que ya llega el momento en que esto debe parar definitivamente y buscar unas alternativas que permitan un desarrollo sostenible en una zona como Tibú y todo el Catatumbo en nuestro departamento. Así es, doctor, y del Catatumbo nos vamos para la provincia de Ocaña, el río Algodonal. ¿Cuáles son las acciones que viene realizando Corponor, por supuesto, con este río? ¿Qué decir acerca del cauce y de aquello de los senderos urbanos que se vienen realizando? En el 2016 hicimos en el Algodonal lo mismo que se hizo en el Pamplonita, porque la situación de sequía era también muy alarmante y muy preocupante. Hoy estamos pendientes del informe correspondiente de la Dirección Territorial de Ocaña y de nuestro equipo técnico desplazado para allá, porque están haciendo la misma valoración que se hizo para el río Zulia y para el río Pamplonita. Verificar niveles de caudal, calidad del agua y sobre todo desarrollar las actividades que ya quedaron aprobadas en el PONCA del río Algodonal, que fue recientemente aprobado por parte del Consejo Directivo de la Corporación. Ese PONCA es el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, en este caso del Algodonal. Esperamos en los próximos días generar un informe, así como se está haciendo en el Zulia y en el Pamplonita, para poder trasladarnos a Ocaña y que toda la comunidad conozca calidad de sus aguas, la oferta que tenemos y sobre todo también entrar en la estructuración de unos procesos de recuperación de la zona que corresponde al entorno del río Algodonal. En ese río, doctor, se ha registrado de pronto, bueno, lo mismo que se registra en el Pamplonita, el desvío ilegal del agua, se registra lo que se registra en el río Zulia, el tema de contaminación. ¿Alguno de estos dos panoramas se evidencia en este río Algodonal? Ese es un común denominador. Es un común denominador. Todas esas actividades que afectan la calidad de las aguas se presentan en nuestras cuencas hidrográficas y en el río Algodonal no, en este caso no es ninguna excepción. Por el contrario, también se hace el tratamiento de aguas residuales, se debe procurar y lógicamente la suspensión de actividades de extracción de material de arrastre cuando se hacen de manera indebida, también estamos a puertas de tomar decisiones sobre el particular de acuerdo a las denuncias ciudadanas. Por eso yo insisto, si alguna entidad en este momento reconoce y solicita permanentemente y exalta la denuncia ciudadana es Corponor, porque es la principal oportunidad que tenemos de reaccionar de manera inmediata y nuestros técnicos y directivos tienen la orden de la Dirección General de poderle responder a quien genera la denuncia, que la persona sepa, como ocurre con la tala indiscriminada de árboles, con las podas que no son controladas de árboles en la zona urbana, quien nos hace la denuncia tiene la orden, nuestro equipo técnico, de reportarle a esa persona qué está sucediendo y así debe ocurrir con las fuentes hídricas. Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, doctor, tampoco puedo dejar de lado esta pregunta y es los estudios, por supuesto, que estuvo de último ya en Corponor y también que ya estamos esperando que pase a la Corporación Consejo de Cúcuta, se haga su socialización y demás. ¿Cómo fue este tema en la ciudad? Ese fue un proceso que adelantamos con la mayor objetividad. Duramos casi 11 meses. Devolvimos el proyecto en 2 oportunidades. En el entendido de sentarnos a trabajar con la Oficina de Planeación de la ciudad de Cúcuta y decirles, mira, aquí falta toda esta clase de documentos, todo este tema especialmente de cartografía, que era fundamental. Insistimos en la necesidad y la pertinencia de poder determinar los puntos donde se deben construir las 2 plantas de tratamiento de aguas residuales, Quebrada Seca y Quebrada Tonchala, temas de riesgo, temas lógicamente como el tratamiento de las aguas residuales, cómo se iba a ponderar el crecimiento poblacional y el crecimiento de construcción en la ciudad de Cúcuta, pero garantizando
que esa densidad y ese tratamiento de aguas residuales se dejara claramente definido y lógicamente unas situaciones de transición. En el PONCA del 2014 del río Pamplonita se generaron algunas restricciones al desarrollo urbanístico de la ciudad. Ante la falta del estudio de suelos y cobertura por parte de la Alcaldía de Cúcuta, nos dimos a la tarea de poder trabajar con el equipo técnico nuestro y poder dejar claro unos suelos de protección y sobre todo buscar algunas actividades y categorías que permitieran la articulación entre actividades preexistentes con derechos ambientales y sobre todo poder garantizar una verdadera concertación ambiental con el municipio de Cúcuta, como ocurrió después de todo este tiempo. Finalmente creemos que se acertó, escuchamos a todos los actores, Camacol, la ANDI, el sector del carbón, el sector minero como tal, algunos particulares que tenían algunas inquietudes y a todos y cada uno de ellos se les dio la respuesta correspondiente y creemos que se hizo un trabajo muy objetivo, muy serio a tal punto que al día de hoy incluso las mismas veedurías ciudadanas a quienes les agradecemos sus aportes permanentemente, pueden dar fe con la Procuraduría Regional de que el acompañamiento fue desde el primer día hasta el último y que logramos hacer una concertación, como lo dijimos desde el comienzo, no concertación municipio-Corponor, sino que todos los usuarios del sector ambiental pudieran tener los espacios para poder generar sus inquietudes y lograr una verdadera etapa de concertación, como creo en este caso ocurrió. Bueno, gracias por aclararnos esa duda, director. Ya regresamos, vamos a una pausa comercial, televidentes, y seguimos con más de este especial de Oriente Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de medio ambiente, de contaminación de las fuentes hídricas y demás temas que competen a todos los ciudadanos del departamento, pero también cómo y cuáles son las acciones que adelanta Corponor. Gregorio Angarita, hablemos ahora del tema del páramo de Santurbán, un tema bastante complejo y un tema que ha traído pues bastantes días de más porque se sigue dando más y más plazo para definir esa delimitación. ¿Se está socializando en estos momentos? Sí, señora. Ese es un tema fundamental. Para nosotros es fundamental que la gente de nuestro departamento, en 20 municipios que forman parte del páramo de Santurbán, sepan y entiendan que la tarea que se hizo entre la comunidad de cada uno de estos municipios y el equipo técnico de Corponor liderado por el ingeniero Sergio Niño, por la ingeniera Sandra Gómez y demás compañeros de trabajo fue fundamental y que hoy ha tenido el mejor recibo por parte del ministro de Ambiente Ricardo Lozano y se dio una instrucción puntual al Instituto von Humboldt para que todo ese ejercicio de predio a predio, es decir, de haber ido a las fincas de nuestros campesinos para saber qué actividades desarrollan y cuáles son compatibles con el medio ambiente y cuáles con la conservación del páramo de Santurbán, puedan continuar desarrollándose. La prioridad de Corponor, Pilar y amables televidentes, es poder demostrar que el ejercicio predio a predio que se hizo en el norte de Santander permitirá que nuestros campesinos continúen en sus áreas de trabajo sin aumentar la frontera agrícola y que podamos lógicamente garantizar una conservación del páramo de Santurbán. Esa es la prioridad, es decir, que no vayan a ser retirados bajo ninguna consideración los campesinos de sus fincas y que puedan continuar trabajando de manera compatible con el medio ambiente sin aumentar esa frontera agrícola y por eso estamos ahora en la fase de concertación que se avecina. En esa fase de concertación en cada municipio nuestro equipo técnico con los líderes comunales y líderes comunitarios y las autoridades locales nos vamos a sentar con el ministerio para saber qué es lo que se desarrolla en cada municipio, que ya lo conoce Corponor porque hicimos la tarea, y sobre todo para garantizar que la nueva delimitación permita que continúen viviendo y trabajando en la zona de páramo, respetando unas condiciones de conservación y lógicamente también con el compromiso de que esa frontera agrícola no se vaya a aumentar y así podremos nosotros aprovechar lo que hoy se contempla en la ley de páramos como una posibilidad de tener un páramo para vivir, en el caso nuestro del páramo de Santurbán, páramo El Tamá y páramo Almorzadero. Precisamente, doctor, hablemos de esa importancia vital que tienen los páramos, no solamente hablando del norte de Santander, sino en todo el territorio colombiano. La importancia y lo vital que es el páramo en cada una de nuestras comunidades. Tenemos 37 páramos en el país. De ellos, lógicamente, todas las delimitaciones se están adelantando, pero la fase más importante desde el punto de vista del compromiso con la ciudadanía y con la comunidad es la zonificación. Esa es la que le corresponde a las corporaciones, en este caso al Corponor. Por eso nosotros hemos volcado nuestra mirada a poder garantizar que nuestros campesinos sientan la confianza con la corporación, como en efecto ha ocurrido, que nos den los insumos, porque sin los páramos no hay agua, sin los páramos no hay ninguna posibilidad de desarrollo sostenible en un departamento. Y por eso para Corponor es prioritario que la gente sea escuchada. Y nosotros, si bien hasta la fecha
hemos sido absolutamente respetuosos del paso a paso de la delimitación nueva como consecuencia de los ineludibles, que así se llaman dentro del fallo de la Corte Constitucional. En esta fase que se avecina, que es la de concertación en cada municipio, iremos con nuestro equipo a poder garantizar que ese trabajo que se hizo con los líderes comunitarios y las autoridades locales en los 20 municipios permita, insisto, que continúen viviendo, que continúen desarrollando sus actividades en los páramos, garantizando la conservación, y que aquellas actividades que no son compatibles tengan una alternativa inmediata de reconversión o de sustitución que le permita al campesino continuar con sus actividades, pero ante todo viviendo en los páramos, con eso sí el compromiso de que la frontera agrícola no se vaya a aumentar. Actividades que no son compatibles. Me quedo esa frase, director, y le pregunto ahora por el tema de la explotación minera que pueda existir en un páramo. Usted más que nadie, desde la corporación, por supuesto de Corponor, conoce esas afectaciones. ¿Qué puede pasar o qué podría pasar con explotación en uno de estos páramos, en cualquier páramo? Nosotros hemos sido enfáticos en la premisa y en la convicción de que en nuestra jurisdicción no se desarrollen actividades mineras en la zona de páramo. No obstante, obviamente también es importante la denuncia ciudadana para saber en qué clase de coordenadas y puntos concretos se llegaren a desarrollar, porque esto no es viable, no es compatible, y en ese caso particular, una vez se produjeron por parte del Gobierno Nacional esas decisiones, nosotros suspendimos las 3 licencias que habían en zona de páramo en nuestro departamento, y eso permitió que no se desarrollaran actividades que estaban previamente autorizadas desde el punto de vista ambiental. En el caso concreto del norte de Santander versus Santander, pues es evidente que allí en Santander hay una situación completamente distinta en materia de lo que es el comportamiento de la minería. Pero también hemos sido enfáticos, como director de Corponor estuve en Bucaramanga en una reunión en la que pudieron participar los interesados en el tema de Minesa, y les exigimos tanto a ellos como a la ANLA que dentro del plan de manejo ambiental que tengan que ser considerado por la ANLA para el tema de licenciamiento se contemple los municipios del norte de Santander en la zona de páramo de Santurbán, porque independientemente de lo que pueda ser la interpretación de los interesados, nosotros sí estamos muy cerca de lo que podría ser esa zona de influencia, y por eso requerimos que de manera puntual y concreta se contemple cuál sería cualquier alternativa de tratamiento y de conservación del páramo de Santurbán en lo que corresponda, no solamente al tema de Minesa, sino a cualquier actividad minera sobre la cual nosotros de manera enfática hemos dicho que no queremos permitir y no estamos de acuerdo con ella. Director, y otro tema que estuvimos evidenciando hace más o menos de 2 meses, y el tema de un tractor que aplastó varios frailejones, cerca de 300 frailejones. La afectación que tiene, por supuesto, para la flora, para la fauna de este importante páramo, en este caso, por supuesto, el páramo de Santurbán. Sí, pero mira que ese es un tema muy importante también, porque si bien esas imágenes son impactantes, como evidentemente ocurrió lo que sucedió, y obviamente también por el entorno y lo que correspondía a esa zona afectada, pues también hay una realidad en los páramos. Hay una necesaria definición de lo que es la agricultura de bajo impacto y la de alto impacto. Recientemente, en la página del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Ambiente han colgado esos conceptos y esas definiciones para que nuestros campesinos y la gente sepa a qué se puede apostar y qué se puede desarrollar en la zona de páramo. Una vez se produjo la actividad de suspensión de lo que estaba desarrollándose por parte de nuestra Oficina de Control y Vigilancia y la Territorial de Pamplona, también llegaron a nuestra corporación, y eso es importante que la gente lo conozca porque estamos aquí en Oriente Noticias informando a la comunidad que existen algunas asociaciones de tractoristas que desarrollan actividades durante muchos años, la han venido desarrollando, y que son actividades sobre las cuales, mientras no exista la claridad sobre lo que es agricultura de alto impacto y de bajo impacto, va a ser muy complicado que estas personas entiendan hasta dónde se puede llegar con esta clase de actividades. La gran mayoría desarrolla actividades manuales, pero quienes tienen la posibilidad de utilizar esas máquinas, pues lógicamente lo han venido haciendo, y lo que sí debe quedar claro es que bajo ninguna consideración debe haber afectación de los frailejones y de todo el entorno de biodiversidad. Una cosa es preparar un campo para desarrollar algunas actividades de siembra y procurar unos cultivos en debida forma, y otras actividades que son atentatorias del medio ambiente, como en el caso denunciado, definitivamente ha ocurrido. Un punto clave también, y es Corponor, cómo ha incluido, cómo ha buscado de la mano de la comunidad proteger los páramos del norte de Santander. ¿Cuáles han sido estos proyectos o cuáles han sido estas actividades que ustedes como Corporación Ambiental del departamento han venido realizando? Primero, Pilar, en la convicción que tenemos de que los campesinos son los principales protectores y cuidadores y conservadores del páramo. Ellos son las personas que son
verdaderamente los principales aliados. Por eso nosotros apostamos a acompañarlos, a cuidarlos y a proteger este trabajo que hicimos predio a predio para saber que lo que hacen sea compatible con el medio ambiente y con la conservación, porque lo que sucede en las áreas metropolitanas, en el caso del norte de Santander, en Cúcuta y los 4 municipios que la conforman, pues lógicamente es que nosotros tenemos la fortuna de poder recibir aguas que están obviamente derivadas de unas fuentes hídricas que nacen en el páramo de Santurbán y que son protegidas por los campesinos. Por eso desde acá tenemos que también mirar a ver cómo podemos nosotros corresponder esa importante labor de compromiso de conservación que hacen los campesinos y buscar alternativas de pago por servicios ambientales, buscar cómo se puede hacer alguna alternativa de generación de oportunidades para ellos. Y en ese sentido, una de las fuentes que tienen previstas por parte del Ministerio de Ambiente en la nueva delimitación debe ser, sin lugar a dudas, ese recurso que, independientemente de quién lo vaya a ejecutar, deba tener como prioridad la conservación del páramo, sin olvidar al campesino como tal, especialmente en el concepto de pago por servicios ambientales, que no es nada diferente a darle un recurso a determinada familia campesina para que cuide un entorno puntual en zona de páramo. Bueno, director de Corponor, Gregorio Angarita Lam, gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias, por visibilizar lo que sucede, por supuesto, en nuestro departamento. Este mensaje final acerca de lo de las quemas indiscriminadas es muy importante y ya finalizamos, y un mensaje que usted quiere entregarle ya para finalizar a todos los norte santanderianos. Pilar, muchas gracias a ti, a Oriente Noticias, al TRO. Es una maravillosa oportunidad. Tal vez nos hemos equivocado en no poder comunicar todo lo que se hace. Tenemos que optimizar esa información, por eso valoramos demasiado este espacio que nos han brindado para poderle comunicar a toda la ciudadanía del norte de Santander lo que hace Corponor. Y reitero, nuestro compromiso y nuestro agradecimiento a quienes denuncien actividades que afecten el medio ambiente y nuestra obligación de darle la respuesta correspondiente con resultados satisfactorios para la comunidad y con sanciones en lo que corresponda a nuestra competencia. Finalizo diciendo, Corponor no va a desfallecer en el propósito de poder lograr a la mayor brevedad los diseños de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cúcuta, en Quebrada Seca y Quebrada Conchalá, en el sector conocido como Caño Picho, que permitan la recuperación a la mayor brevedad del agua del río Zulia. Esto que ha sucedido durante años no puede seguir y es nuestra principal prioridad, sin lugar a dudas, en lo que corresponde a la cuenca del río Zulia y a la cuenca del río Pamplonita. Director, muchísimas gracias. A ustedes, televidentes, también gracias por acompañarnos durante esta hora de este especial de Oriente Noticias. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en el canal 3. Feliz tarde.